Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Jesús Rojas y en este vídeo te voy a presentar todos estos productos que me han mandado desde Visit que nos van a permitir añadir características domóticas a nuestra vivienda. Tenemos por un lado termostatos, enchufes inteligentes, interruptores que nos van a permitir regular la intensidad de nuestras bombillas LED y unos conmutadores de muy buena calidad. Si quieres ver cómo se montan estos dispositivos y cómo se configuran, no te vayas, que ya empezamos. La mayor parte de estos dispositivos se van a conectar a tu red Wi-Fi, lo que te va a permitir controlar su funcionamiento a través de una aplicación desde tu móvil. También lo vas a poder utilizar junto con Amazon Alexa y Google Home. Con eso conseguirás controlar tus dispositivos mediante comandos de voz sin levantarte del sofá. En este vídeo fundamentalmente lo que voy a hacer es poner los dispositivos en marcha para que veáis cómo es la parte de la conexión eléctrica. Además, en la descripción del vídeo voy a dejar todos los enlaces de compra con un descuento de un 15%. Por si estáis interesados alguno en comprar estos dispositivos, por lo menos que os salga algo más barato. Bueno, el montaje de los dispositivos que os voy a enseñar lo voy a hacer en este panel de prueba que hice en un vídeo anterior. Te voy a dejar aquí el enlace al vídeo en donde hago este panel por si estás interesado en hacer algo similar. Se supone que esto vais a instalar en una vivienda que ya tiene enchufes e interruptores en las paredes, por lo tanto vamos a suponer que la instalación eléctrica está hecha de la manera convencional. De tal manera que yo, por ejemplo, lo que voy a probar primero es un enchufe. Ya tengo mi cable de fase, neutro y tierra y en este caso vamos a montar un enchufe inteligente doble. Si abro la caja para que veáis cómo viene el material, el cerco viene metido en esta cajita y aquí vienen los dos enchufes inteligentes. Esto originalmente viene precintado con plástico, pero yo ya lo he presentado en un vídeo anterior y ese plástico lo he quitado. Por otro lado está aquí el cerco, que al ser un cerco de cristal pues viene bastante bien protegido. Si nos fijamos en el cerco, esta es la parte superior y esta es la parte inferior. Aquí tiene unas pequeñas muescas que nos van a permitir quitar el cerco metálico y esta parte no tiene que quedar visible. Meto aquí un destornillador y el cerco sale. Ahora nos tenemos que fijar muy bien en cómo montar el cerco con los mecanismos. Esto tiene aquí unas pestañitas que suben hacia arriba, lo tenéis que poner hacia la parte delantera y el mecanismo lo que va a hacer es entrar aquí a presión con unas pestañitas. Lo vais a ver luego. La manera más correcta de montar este tipo de dispositivos, sobre todo al ser cerco doble, es voy a aflojar los tornillos de anclaje de nuestros mecanismos y lo primero que vamos a colocar es el cerco. Tengo que quitar estos tornillos porque me estorba para poner el cerco. Esto nos cuadra a la perfección y ahora lo que tenemos que hacer es nivelar mi cerco para que quede perfectamente horizontal. Yo lo voy a anclar aquí. Un detalle importante es que esto no tiene ninguna arista cortante. Ahora, como son dos mecanismos, normalmente en vuestro enchufe vais a tener cables que pasan de una caja a la otra. Esto va a ser un puente que va a alimentar a este enchufe y va a pasar la corriente al enchufe de al lado. Todos los cables tienen sección de 2,5. Voy a pelar los cables. Este primero es el más difícil. Vamos a aflojar bien los tornillos del mecanismo. Y ahora vamos a ir colocando los cables. Si metemos el cable a tope y nos sobra ahí un poquito de cobre, hay que cortarlo un poquito. La idea es que quede así. Como podéis ver, los dos conductores de 2,5 han entrado bastante justitos y apretamos el tornillo. Me aseguro de que los cables no se salen. Le doy la vuelta al mecanismo y ahora tenemos que poner los cables de fase y neutro. Colocad bien los cables en la caja para que no estén muy liados y luego al meter el mecanismo pues quede bien puesto. Fijaos que el botón va a quedar hacia arriba. Tiramos de los cables para verificar su conexionado. Metemos los cables de fase. Este no ha quedado bien metido. Tengo que pelar un pelín más y volverlo a poner. Ahora sí están bien conectados. Fijaos que los cables están más o menos ordenados y ahora los vamos a meter en su posición definitiva. Bueno, ya he tenido el primer problema. Un detalle importante, los tubos tienen que entrar por la parte trasera de las cajas. La maqueta esta que había montado de una manera un poco personalizada no me ha servido porque luego este enchufe tiene mucha profundidad y necesita hueco para poder entrar hasta el fondo. Como yo había sacado los tubos más arriba, pues me estorbaban bastante para meter el mecanismo.
en algunos lugares es posible que necesitéis una caja en una profundidad extra para montar este tipo de mecanismos. Pero creo que ahora, metiendo los cables por la parte de atrás, van a entrar sin ningún tipo de problemas. Si vuestra pared es de yeso, no hay ningún tipo de problema porque podéis romper un poquito con un destornillador o un formón la parte trasera de la caja y podéis hacer un poco de hueco extra para meter estos mecanismos que tienen mucha profundidad. Ahora sí, vamos a intentar meter el mecanismo de nuevo. Todos los cables están en su lugar. Tiramos un poquito de los cables de los lados. Y ahí presionaríamos el enchufe bien hacia abajo. Por la parte de arriba también. Y ya tendríamos el mecanismo en su lugar. Ahora repetimos el proceso con el enchufe del otro lado. Asegurándonos de tener el pulsador en la parte de arriba, tendríamos el segundo mecanismo puesto. Ahora vamos a poner el cerco, aseguraos que esto está en la parte inferior y tendríamos el enchufe completamente instalado. Acabo de alimentar los enchufes y como veis los enchufes no se encienden. Pulso y ese se acaba de activar y este se acaba de activar. Por lo tanto, por defecto vienen apagados. Voy a probar a apagar la corriente de la red eléctrica y volver a encenderla a ver qué estado predeterminado tienen los enchufes para saber cómo van a actuar ante un apagón eléctrico. Desenchufo. Vamos a esperar unos segundos. Vuelvo a conectar la corriente eléctrica. Y ahí habéis visto que al poquito de recibir la corriente eléctrica, el enchufe vuelve a estar en el estado en el que estaba. Ahora vamos a ir a la parte de domótica del móvil. Fijaos aquí, tengo la aplicación Smart Life en el móvil y ya estoy registrado. Hay que registrarse en la aplicación, puesto que los enchufes y los dispositivos domóticos que se registran en nuestro dispositivo van asociados a una cuenta de correo, de tal manera que se mantiene la seguridad de los dispositivos. Abro la aplicación Smart Life. Ahora, para añadir el dispositivo, tengo que pulsar aquí en el botón. Veis que el dispositivo empieza a parpadear, ya está en modo emparejamiento. Vamos a ir a la aplicación y le vamos a dar a añadir dispositivo y va a buscarlo. Tenemos que estar conectados hasta la red Wi-Fi y tener activado el Bluetooth. Fijaos que aquí aparece ya el enchufe de medida. Seleccionamos nuestra red Wi-Fi, la contraseña está puesta aquí, le damos a siguiente, ahí se está añadiendo y ya nos pone añadido correctamente. Le damos a finalizado y aquí tenemos el enchufe. Veis que está encendido, yo lo puedo apagar aquí desde la aplicación y le puedo poner un temporizador para encenderlo en unas horas determinadas. Por ejemplo, yo lo puedo encender a las 6 de la tarde, todos los días de la semana, y luego puedo añadir una programación que a las 8:30 de la tarde, los mismos días, se apague. Le damos a salvar y tendríamos una programación de encendido y una programación de apagado. De tal manera que cualquier cosa que tengamos conectada al enchufe va a trabajar solo durante estas horas. El dispositivo tiene un montón de opciones más, entre ellos medir la energía que estamos consumiendo. Voy a conectar algo, a ver qué tal lo mide. Mirad, ahí he conectado una estufa, le doy aquí en el móvil a encender el enchufe, la estufa se enciende automáticamente y si voy aquí a medir el consumo eléctrico, aquí nos está diciendo que consume 1724 miliamperios y que está consumiendo 377 vatios. Aumento la potencia de la estufa y la aplicación nos marca ahí que tiene 746 vatios, con lo cual nos está midiendo perfectamente el consumo de la estufa. Podemos añadir el segundo enchufe siguiendo el mismo procedimiento. Y ahí tengo el segundo enchufe. Si le doy a encender, veis que también se activa sin ningún tipo de problemas. En mi aplicación tengo varios dispositivos y aquí aparecen los dos enchufes que acabamos de añadir. Puedo personalizar todas estas cosas, incluso le puedo cambiar de nombre, indicando que tengo conectado en cada dispositivo. Voy a probar ahora otros dos dispositivos que son conmutadores, que nos van a permitir encender y apagar una bombilla desde dos puntos diferentes. En esta caja tenemos el primer conmutador. Veis que viene precintado con un plástico, así trae todos los dispositivos Visit. Y aquí viene el cerco. Como podéis ver, es de la misma serie que los enchufes que acabamos de ver. Las conexiones eléctricas que tiene son fase de entrada, fase de salida hacia la bombilla y este contacto two-way que nos va a permitir conectar dos dispositivos para que se coordinen entre ellos y nos permitan apagar la lámpara desde dos puntos distintos. Ahora vamos a ver el esquema que nos dice el fabricante que tenemos que montar. El manual está en inglés y en alemán. Si os fijáis, la fase de la red eléctrica tiene que ir a los dos dispositivos.
Luego hay una conexión entre los dos dispositivos con ese cable two-way. Y luego la salida eléctrica de la lámpara se conecta a través de ese conector L1 que puede salir de cualquiera de los dos conmutadores. En una instalación convencional tendréis que sacar los cables que tenéis y dejar los cables de entrada de fase a cada uno de los interruptores. Este cable gris que pasa directamente de un interruptor a otro, que es el two ways, y este cable marrón, que es el que yo voy a utilizar de vuelta hacia la lámpara. Imagino que a nadie hay que recordarle que todas estas operaciones hay que hacerlas con el automático de la casa bajado, para que no nos pueda dar ninguna descarga eléctrica. Aflojo los tornillos de la caja. Ahora vamos a colocar el cerco del mecanismo con esta parte metálica hacia arriba y el clic este hacia abajo. En el caso del circuito de iluminación vamos a utilizar cables de 1,5 milímetros cuadrados de sección. Aflojamos los tornillos. Y en este interruptor de la derecha vamos a conectar el cable de fase y el cable gris, que es el cable de interconexión entre los dos dispositivos a través del contacto two ways. En el dispositivo de la izquierda tan solo tenemos que conectar estos dos cables. Coloco el mecanismo en su posición correspondiente y lo anclo al bastidor. Y ahora ya ponemos el frontal del dispositivo. Ya tenemos el primer conmutador montado. Repetimos el proceso con el segundo conmutador. Y conectamos los cables. Recordad, el cable de fase es el negro. El cable de interconexión entre los dos dispositivos es el gris. Y el cable marrón es el cable de vuelta a la lámpara, L1. Ponemos el mecanismo en su posición, las letras hacia abajo y ponemos el cerco correspondiente en su posición. Ya tendríamos los dos conmutadores montados. Nos falta la parte de la conexión de la caja eléctrica. En mi caso, conecto el cable de fase al cable de fase de la vivienda. Tengo dos cables de fase, los dos negros. El cable neutro ya va a la bombilla directamente y el cable de vuelta de la lámpara lo conecto al cable marrón que viene del interruptor del contacto L1. Ya tendríamos la conexión de la caja hecha. Ahora daríamos corriente a la vivienda. En mi caso enchufo mi maqueta y si le doy a un interruptor, la lámpara se enciende. Y pulse el interruptor que pulse, pues desde cualquiera de los dos puntos se cambia el estado de la lámpara. Si estaba encendida se apaga y si estaba apagada se enciende. Además, si nos fijamos, si le doy al pulsador, automáticamente se enciende indicando que la lámpara está encendida. Esa opción también pasa en el otro interruptor. Fijaos que se encienden y se apagan los dos a la vez. Este dispositivo no tiene función Wi-Fi, con lo cual no lo podemos conectar con la aplicación. El siguiente dispositivo que voy a probar es un regulador de iluminación para vuestras bombillas. En este caso es un dispositivo que tiene 3 botones y el panel táctil tiene el botón de encendido apagado y de regulación de intensidad luminosa hacia arriba y hacia abajo. El esquema que vamos a montar en este caso es este. Es igual que un mecanismo regulador de luz tradicional en el que tiene que aparecer fase y neutro y el cable de vuelta hacia la lámpara. Bueno, suponiendo que tenemos los 3 cables de neutro, fase y cable de vuelta a la lámpara en nuestra caja de registro, vamos a poner como siempre nuestro cerco, aflojamos los 3 tornillos y voy conectando cada cable. El neutro azul, cable de fase negro y el cable de vuelta marrón. Nuestros cables quedarían conectados de esta manera. Ahora encajamos el mecanismo en su cerco y ponemos el embellecedor siempre con esta parte hacia abajo. Ya tenemos aquí el mecanismo montado y ahora voy a conectarlo a la corriente eléctrica. Ahí está arrancando. Tendríamos que emparejar nuestro dispositivo con la aplicación, ya que está en modo emparejamiento. Fijaos, ya nada más arrancar la aplicación, detecta ya el regulador, le damos a añadir, nos aparece nuestra red Wi-Fi, le damos a siguiente. El dispositivo se está añadiendo. Fijaos que ya ha dejado de parpadear y aquí se ha añadido correctamente. Sigue apareciéndome esta batería que seguramente será de algún vecino. Le doy a finalizado y aquí tenemos el regulador para controlarlo desde la aplicación. No se puede ver en el vídeo, pero aprecio una pequeña retroiluminación aquí en el panel. Voy a apagar la luz.
esa luz es muy tenue y si la enciendo, ahí tenemos la bombilla, vamos a subir de iluminación. Ahí veis que está iluminando al máximo y le puedo ir bajando el brillo poco a poco hasta que la bombilla se apaga. Queda el botón encendido indicando que todavía la bombilla está activada, pero la iluminación es de 0. Fijaos ahora desde la aplicación, puedo apagar y encender la lámpara sin ningún tipo de problema, y la regulación de la luminosidad pues la tengo disponible aquí y veis que funciona exactamente igual que desde el regulador físico. Tenemos también la opción de programación, un temporizador y otras configuraciones. Entre ellas la configuración de iluminación. Esta parte de la configuración del rango de iluminación es muy importante, puesto que el brillo máximo de nuestra bombilla tenemos que detectarlo en esa posición, pero si os fijáis, con un 4% la bombilla está apagada, con un 16% está empezando a encender, 13%, en el 11% la bombilla prácticamente se queda a 0. Yo voy a marcar el rango de funcionamiento de mi bombilla entre el 11 y el 100%, de tal manera que ahora cuando mi regulador se quede al mínimo va a estar en ese 11%, 50% y al 100% va a iluminar al máximo. Es decir, nos va a permitir regular el brillo mínimo de la lámpara. Tengo que explicaros que este regulador luminoso solo funciona con luces regulables o con bombillas incandescentes. En este caso esta bombilla es regulable. Aquí en la bombilla se puede leer que pone dimable. Si pongo una bombilla que no sea regulable, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo puedo regular el flujo luminoso al máximo y cuando bajo, veis que la bombilla hace un pequeño guiño. Ahí va perdiendo algo de iluminación y ahí podemos ver que en la regulación mínima la bombilla hace como una especie de parpadeos. Y aunque parece que la regulación funciona, no es una regulación real. Bueno, ahora os voy a presentar un dispositivo completamente distinto que me ha mandado también Visit, que es un termostato para controlar vuestra caldera. Aquí lo podéis ver, vamos a abrirlo. Y este viene completamente montado. Lo podéis ver aquí. Este termostato lo hay para suelo radiante y para otro tipo de calefacción, pero en este caso he podido elegir el de contacto seco, que es el interruptor que va a controlar mi caldera de gas, pero que no tiene tensión. Para que funcione le voy a tener que meter tensión desde el exterior. Y luego se alimenta mediante tensiones de fase y neutro directamente desde la red de nuestra vivienda. Tiene la posibilidad de poner un sensor en ETC de 10 kiloohmios para controlar la temperatura de la estancia. Cuando vayáis a montar el termostato, fijaos que tiene los tornillos de anclaje aquí a los dos laterales. Tenéis que saber quitar la carcasa. Para quitar la carcasa simplemente se desliza, fijaos, se desliza y sale el frontal. Tenéis que tener cuidado aquí con el frontal porque tiene este conector de aquí. Lo podemos retirar hacia atrás y montar esta parte en la pared para luego montar otra vez el frontal en su lugar. Para montarlo lo tendréis que hacer con mucho cuidado, respetando la posición que tenía de origen y apretando aquí el cableado. Incluso yo os recomendaría que si podéis anclar esto a la pared sin quitar este cable, pues mejor que mejor. Yo lo voy a alimentar con los cables de fase y neutro para que veáis cómo funciona el dispositivo. Bueno, lo voy a dejar en esa posición y voy a activar la corriente eléctrica para que veáis un poco cómo es. Doy corriente eléctrica, esperamos que el dispositivo arranque, ahí lo tendríamos. Ahora mismo está marcando 21,5 grados, está marcando 22 grados, que es la temperatura de la habitación, y tengo aquí la hora. El manual de instrucciones es bastante extenso porque nos indica todas las operaciones para cambiar de hora, programación, etcétera. Aquí explica también la parte de la aplicación y de la conexión vía Wi-Fi a nuestro dispositivo móvil y cómo luego a través de la aplicación podemos controlar la temperatura y demás. Vamos a ir de nuevo a la aplicación, le vamos a dar a añadir dispositivo y fijaos que aquí nos aparece automáticamente el termostato. Volvemos de nuevo a configurar la red Wi-Fi en nuestro dispositivo y le damos a finalizar para terminar el proceso. Aquí veis la configuración del termostato, podemos aumentar y disminuir la temperatura, encender o apagar la caldera. Tenemos aquí temas de programación, tenemos una programación para los días de diario, distinta programación para el sábado y distinta programación para el domingo. Más o menos como el termostato que tengo actualmente, que es un termostato digital, pero no tiene conectividad Wi-Fi. Si nos liamos mucho a la hora de configurarlo a través de la pantalla, lo podremos hacer directamente a través de la aplicación del móvil. Fijaos, no sé si se puede ver, termostato apagado, se oscurece hasta la pantalla del móvil, termostato activado y ahí vemos la temperatura. Podemos subir o bajar la temperatura de la calefacción, 22 grados. Veis que según yo muevo, pues esto se va reprogramando.
La iluminación de la pantalla es muy débil. Esta es la función de apagar y encender el termostato. Esta cambia de función de manual a función automática. Podemos poner ahí el reloj. Ahí tendríamos para hacer las programaciones. Vamos pulsando y vais viendo que va cambiando las distintas opciones de entrar, de activación y desactivación de la caldera. Cuando la caldera está calentando se ve ahí esa llamita, y si bajo la temperatura y la caldera deja de calentar, pues esa llamita se apaga. Ahí lo veis. Bueno, aquí os voy a enseñar un segundo modelo de termostato que también me ha mandado Visit. En este caso trae un frontal y un elemento activo. En este termostato podéis ver que la pantalla es bastante más pequeña que en el modelo anterior. Viene aquí también un manual de instalación del dispositivo, pero no es un manual de uso. Abrimos el frontal. Es muy parecido al de los mecanismos que hemos visto en la primera parte del vídeo. Igualmente que el termostato anterior, es un termostato de contacto seco y no tiene partes activas, con lo cual lo podréis llevar directamente a vuestra caldera de gas sin ningún tipo de problemas. Tiene la posibilidad igualmente de poner la sonda NTC para tomar la temperatura del lugar en el que queráis, y luego tiene las conexiones de alimentación de neutro y fase. Quito el plástico protector y para poner el cerco tengo que quitar el frontal del termostato. Veis que lleva aquí un conector eléctrico. Poner el frontal con esta parte hacia la parte de abajo y ahora ya encajamos este mecanismo. Quedaría el termostato montado de esta manera. Voy a conectarle fase y neutro también para ver qué tal se ve. Se supone que este cerco debería estar montado ya en el mecanismo. Lo enchufamos a la corriente eléctrica. El dispositivo arranca. Encendemos. Y la pantalla se ve incluso casi mejor que la anterior. Tiene un poquito más de iluminación. Y en este caso este dispositivo no lo voy a poder añadir a la aplicación, puesto que en vez de ser Wi-Fi, se comunica mediante Zigbee. Necesito un controlador Zigbee para poderlo controlar a través de la aplicación. Zigbee es otro protocolo de comunicación inalámbrico para este tipo de dispositivos de domótica, que hace una red en malla entre todos los dispositivos y asegura una conectividad todavía más robusta que nuestra red Wi-Fi. En nuestra red Wi-Fi no podemos añadir más de 15-20 dispositivos domóticos, mientras que en una red Zigbee podemos añadir más dispositivos por el tipo de comunicación inalámbrica que tiene. Ya cada cual, dependiendo de sus gustos y características, pues puede utilizar un tipo de termostato con una conectividad u otra. Bueno, pues aquí podéis ver un poquito un resumen de los dispositivos que hemos estado viendo a lo largo del vídeo. Espero que os hayan gustado y que os abran un poco el abanico de posibilidades domóticas que podéis montar en vuestra vivienda. Creo que es un mundo muy interesante y que nos puede facilitar la vida a muchos de nosotros. Además, siempre van a funcionar aunque no tengamos la función Wi-Fi activa. Bueno, y como siempre os digo, espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, darle a me gusta, dejad vuestros comentarios, compartidlo con la gente a la que le pueda interesar y no os olvidéis de suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos.